Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar con Yamel Sarkis acerca de digitalización, ciberseguridad y privacidad en América Latina. Yamel trabaja en la oficina de Washington, D.C. de Access Partnership como gerente para el equipo de Medio Oriente, África y América Latina. Antes de unirse a Access Partnership, Yamel trabajó para la Information Technology Innovation Foundation, ITIF. Yamel posee un máster en Comunicación, Cultura y Tecnología por la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En redes pueden encontrarla en la web de Access Partnership, a la que voy a dejar el link en la descripción del episodio. Yamel, bienvenida a Sí. Hola Federico, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy y gracias por la invitación. Les voy a comenzar por contarles un poco de Access Partnership. ¿Está bien, Federico? Te iba a preguntar justo de eso, así que sí, contanos un poco sobre Access, que tan buen trabajo hace. Genial. Bueno, pues les cuento, Access Partnership es una consultoría líder basada en los principios de Fair Tech. ¿Y qué quiere decir Fair Tech? Creemos en Access firmemente que todas las personas deben de tener acceso al poder transformador de la tecnología. Y este acceso a hacerse de forma justa, de forma abierta, de forma sostenible. Pero esto es muy en el plano de las ideas, ¿no? Pero si les quiero dar un recuento de cómo empezó Access Partnership como una consultoría, pues remontémonos a 1999, en nuestra creación, que era tecnología en ese entonces, era infraestructura, ¿no? Y AP, Access Partnership, comenzó mejorando el acceso a la conectividad y ayudando a empresas satelitales a cerrar la brecha digital en las partes más remotas del mundo, desde el Medio Oriente, como mencionabas, América Latina y otras partes. Ahora, adelántate a años más recientes y la llegada del smartphone y el crecimiento de la economía digital requirió un cambio en cómo pensamos las cosas y aumentamos nuestras capacidades, extendiéndonos a temas como los que vamos a tocar hoy, de privacidad, de ciberseguridad, de competencia, protección de datos, desinformación. Y la realidad, Federico, llegamos a donde estamos hoy, en un contexto post-COVID, donde vivimos en un mundo digital, donde ya sea por negocio, por entretenimiento, actividades sociales, educación, incluso una cita médica, ¿no? Todo se converge en el mundo digital. Y aquí es donde encontramos nuestra misión en Access Partnership, ayudando a las organizaciones, se hace organismos internacionales, gobiernos locales o federales, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, a entender las implicaciones de estas políticas en este nuevo contexto digital y desarrollar las herramientas para dar forma a entornos regulatorios que sean justos, que sean abiertos y que respalden la innovación a la par de proteger los derechos humanos. Y Amel, quiero agregarle a la descripción tan buena que nos hiciste del trabajo de Access, es que también, o sea, sin duda hacen todo eso y además son una excelente fuente que yo consulto, te diría, a diario respecto de qué está pasando en cuestiones de tecnología regulatorias a nivel mundial. Así que, digamos, a todos voy a dejar un link a Access en la descripción del episodio. Y en serio, invito a todos los que nos estén viendo o escuchando a visitar la web, a suscribirse a su newsletter, porque la verdad que hacen un trabajo muy bueno. Ayudan muchísimo a que todos los que estamos interesados en estas cuestiones nos enteremos de qué está pasando a nivel mundial. Así que bueno, de nuevo, mis felicitaciones por el trabajo que hacen. Y Amel,
Respecto de una cosa que mencionabas, digamos, de que vivimos en un mundo digital, entre comillas, y la pandemia no ha hecho más que acelerar este proceso de digitalización que ya se estaba dando, pero por otro lado, y entrando en el tema en el que uno de los temas que quiero conversar contigo hoy, también da la sensación que la cuestión de la seguridad se ha puesto más en la, digamos, en la discusión y da la sensación también que los ciberataques y cuestiones de ese estilo están también en boga. Entonces quiero empezar un poco conociendo tus reflexiones y tu visión sobre ese tema en particular. Por supuesto, sin duda, Federico. Escuchamos cada vez más la palabra ciberataques, ¿no? Si tienes una cuenta en alguna red social, si eres parte de este entorno digital, que si me hackearon mi cuenta bancaria, que si leí en las noticias que el año pasado el Colonial Pipeline, un oleoducto en Estados Unidos, hubo un compromiso a su equipo informático, que si la RENAPER, ¿no? En tu patria, en Argentina, ¿no? El Registro Nacional de Personas sufrió un hack, ¿no? Entonces, es algo, todo esto para ubicar a la audiencia, que es algo que a todos nos pega y no es algo que está ahí arriba que oímos, ¿no? Y repito, sin duda, la ola masiva de digitalización producida durante la pandemia, como bien señalabas, ha resaltado la necesidad de fomentar redes seguras que hagan este frente a esta ola de ciberdelitos a escala global, ¿no? A esta serie de estafas, de fraudes, que tú o alguien dentro de tu círculo seguro ha sido presa. Entonces, quisiera comenzar solo con unos datos. Nos gusta trabajar mucho con datos en Access porque nos permite dar visibilidad sobre lo grande, ¿no? Y medir la proporción. Entonces, si me enfoco en América Latina, hubo un aumento de 50% en ataques cibernéticos si comparamos el primer semestre del 2022 con el primer semestre del 2021, ¿no? Entonces, año tras año, quiere decir que esto sufrió un aumento en el 2021 se reportaron 91.000 millones de ataques. El mismo periodo del año siguiente, 137. Entonces esto nos da un poco de proporción de, como decía, del vuelo de estas cosas y también nos permite ubicarnos dónde estamos. Cabe recalcar que esto es solo lo que se reportó, no es todo lo que fue, ¿no? Entonces el número real va por muy arriba de los 137.000 millones. Segundo dato, 70% de las empresas en Latinoamérica han sufrido hasta 4 violaciones a su seguridad en el último año. Si nos ponemos a pensar en las pérdidas económicas que esto representa a empresas, van de hasta millones de dólares, ¿no? En pérdidas. Entonces, sí es algo que impacta a la economía, que se puede traducir en pérdida de empleos. O sea, hay impactos reales pasando ahorita. Y tercero, y un caso que me gusta hablar mucho es Costa Rica, donde más de una ocasión se ha visto comprometidas sus redes de seguridad públicas y privadas. El promedio semanal de ataques cibernéticos asciende a 1.500, más de 1.500 por semana, y otra vez reportados. Entonces, ¿qué nos dice todos estos datos? Hay una vulnerabilidad de la infraestructura cibernética en estos países y de su capacidad de responder a estos ataques, ¿no? Y aquí es donde comienza la magia, Federico. ¿Qué marcos legales de ciberseguridad tienen los países latinoamericanos? ¿Cómo se pueden robustecer para afrontar los desafíos que plantea la economía digital? ¿Y cómo aprendemos de nuestros errores? Y Amel, y antes de, o sea, todo lo que nos dijiste, digamos, abre un montón de cuestiones anexas que quiero preguntarte, pero digamos lo primero, y perdón si esta es una pregunta, digamos, un poco la pregunta del millón y no tenés por qué saber la respuesta, pero me interesa, ¿se sabe algo de, digamos, qué clase de criminales son los que llevan adelante estos ataques? Son, digamos, a veces, digamos, hace unos años, ¿te acordás? Se hablaba incluso de China como, digamos, una fuente de incluso Rusia. A veces
¿Son, digamos, más bandas de índole privado? ¿Se sabe algo de quiénes están llevando adelante estos ataques, sobre todo en América Latina? Pues sí, yo creo, Federico, no hay una respuesta a esto. Puede ser como el motivo del quien te asalta en la calle, ¿no? Que no pase, toco madera, pero eh, los motivos pueden ser varios, ¿no? Pueden ser desde una necesidad económica hasta una respuesta geopolítica, ¿no? Que si Ucrania, la guerra y se vuelve la información es poder, ¿no? Al final del día. Entonces, los motivos, las detonantes, como cualquier delito, pueden ser varios, ¿no? Pueden ser un delito de violencia digital, ¿no? O de género, o de amoroso, ¿no? O sea, hay muchas razones, ¿no? El común denominador acá es que va en incremento. Y en tanto usamos más las redes y entre tanto más usamos y nos formamos parte del mundo digital, ahora viene el metaverso, pues más incrementan las vulnerabilidades. Y a ver, y respecto de esto que decís en general, la pregunta es, ¿cómo logramos balancear, si es que se puede, esta necesidad de mayor seguridad con también la preservación de nuestra información y de nuestros datos como ciudadanos, como clientes de empresas? ¿Cómo se logra, digamos, ese equilibrio? Sí, por supuesto. Y esto es algo que más de una vez nos han llegado a preguntar nuestros clientes en Access Partnership. Quiero generar marcos seguros, pero no quiero estropear la privacidad de los consumidores, la privacidad de los ciudadanos, que hay una raya muy fina, que a veces es gris. Y justo estoy aquí para hablar contigo, con tu audiencia, Federico, porque es algo que nos concierne a todos, ¿no? El derecho a la privacidad y el derecho a que yo opere en un marco seguro, a que tú y yo como ciudadanos podamos operar en un entorno digital de forma protegida, de forma sana, que yo sepa que mis datos no van a acabar en manos de un actor con malas intenciones, ¿no? Entonces, ahí está el meollo del asunto. Seguridad versus privacidad. Existe un debate erróneo en torno al equilibrio entre la responsabilidad de un gobierno o de una autoridad para proteger a sus ciudadanos o de una empresa para proteger a sus empleados frente a una amenaza versus los ciudadanos proteger su privacidad de actores que incluso en ciertas ocasiones puede llegar a ser el mismo Estado, puede llegar a ser la misma empresa, ¿no? Ahorita hay unos softwares que están sonando en ciertas partes donde cómo mides la productividad de los empleados cuando no están en tus oficinas. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Hay una violación de privacidad o no? Ahí es donde está la línea fina, ¿no? Y tenemos y remonto al Estado, tenemos en América Latina, como sabes, una historia de autoritarismo, ¿no? De la utilización de los departamentos de seguridad de defensa nacional en seguir lo que o la oposición o los activistas o medios de comunicación están publicando. Entonces ahí es privacidad, ¿no? Entonces, ¿quién ejerce estos marcos de ciberseguridad? ¿Es el Estado? El mismo Estado que a mí temo que me pueda perseguir porque estoy publicando una nota o estoy hablando con Federico en este podcast sobre la desaparición de periodistas en México, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? Tenemos en México el escándalo de hace unos años ya de Pegasus, ¿no? Un poco de contexto para la audiencia. Pegasus es un software creado por el grupo NSO, ¿no? Que es una empresa israelí para rastrear actores peligrosos, ¿no? Entonces tiene en esencia una buena intención, ¿no? Pensemos en terroristas, pensemos en redes criminales, ¿no? Y es un software, o era un software vendido a agencias estatales y a gobiernos. Entonces ahí ya comienzas a hablar de algo más peligroso que es la intercepción, ¿no? Intervenir comunicaciones privadas.
aquí es donde está cómo es un instrumento de vulneración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puedo yo utilizar como ciudadano para sentirme protegido? Volvemos al debate de seguridad versus privacidad. Y existe una herramienta, existen varias herramientas, pero hay una a la que me gustaría aludir hoy, que es el cifrado, ¿no? Y cómo puedo proteger mi comunicación y qué instrumentos tengo a mi alcance para yo como ciudadano, pues, quedarme tranquilo, ¿no? Cuando me voy a dormir, que no hay alguien oyendo mi comunicación y que puedo ejercer mi libertad de expresión sin sentirme amenazada. Comparto plenamente lo que decís, Yamel, y es muy interesante, y si yo entiendo bien, y por favor corregime si estoy equivocado, digamos, el planteo que vos estás, o sea, lo que nos estabas diciendo ahora está más relacionado con qué herramientas nosotros como ciudadanos, quizás independiente del marco regulatorio que haya en nuestros países, podemos tener, y lo que destaca, y como herramienta fundamental en ese sentido, destacabas la cuestión de encriptación, o bueno, lo que dijiste muy bien en un español muy correcto, que a veces no usamos, que es el cifrado, tal cual, que es una palabra muy acorde a lo que estamos hablando. Y en ese sentido, si te entendí bien, me gustaría preguntarte, digamos, cuáles son los desafíos y sobre todo cuáles son las oportunidades que la encriptación nos da a nosotros como ciudadanos para proteger nuestra privacidad. Por supuesto, Federico. Antes de hacer lo que en mi opinión son los pros y los cons, para tu audiencia me gustaría dar un poco de contexto de qué es cifrado, ¿no? El cifrado es un elemento importante donde se asegura, garantiza la seguridad y la privacidad en el mundo digital. ¿Qué quiere decir? Que de un extremo al otro extremo no se puede ver el contenido de lo que de lo que está pasando en una conversación como la que tú y yo estamos teniendo ahorita, cifrado extremo a extremo. Se pueden ver los datos, se puede ver el flujo de imágenes, de información, pero no se puede ver el contenido, ¿no? Entonces, el cifrado, hasta hoy en día, mi opinión, es la mejor alternativa para que la información no llegue a manos inadecuadas, ¿no? Es un mecanismo que tenemos y que protege los derechos de las personas en una vida democrática, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El cifrado es esencial para una vida democrática, para fomentar y respetar el derecho de la libertad de expresión, para proteger a los activistas, para proteger a periodistas, incluso para ayudar a los gobiernos a que sus propias comunicaciones no acaben en sitios inadecuados, en un mundo interconectado. Entonces, en pocas palabras, es una alternativa de seguridad nacional. Ahora, no viene sin sus cons, ¿no? Entonces, y como todo en esta vida, hay desafíos, hay oportunidades, ¿no? Y ahí es donde entramos a ayudar a medir ese balance, y es parte de lo que hago en mi día a día Access Partnership, ¿no? En casos de seguridad, por ejemplo, una de las preguntas que recibimos mucho es si necesitas conocer si alguien está haciendo mal uso de esa información. Oye, ¿qué pasa en casos de pornografía infantil, no? O narcotráfico, o, ¿no? ¿Qué si se usa para mal? ¿Qué llega a pasar, no? Y mi respuesta a eso sería, existen otros mecanismos que te ayudan a atacar eso, que no vulneren el cifrado, ¿no? Que no impliquen el conocimiento entre lo que tú y yo tenemos como derecho a comunicarnos. Uno, y volviendo a este marco institucional, a este marco democrático y a la necesidad y la relevancia de tener instituciones democráticas, es la colaboración con las autoridades, ¿no? Dado que no se puede vulnerar el cifrado, las autoridades, las empresas, los organismos, organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos incluso tenemos un poco de la responsabilidad para colaborar con las autoridades en identificar si algo está pasando mal, reportar en un grupo
¿no? Al interior de un grupo, si yo estoy siendo parte de un grupo que estoy viendo que la información que se está manejando ahí incita a las personas a tomar las calles de una forma violenta, ¿no? O algo desmesurado, ¿no? Y las autoridades, en su parte, tienen identificados patrones donde se pueden identificar, por ejemplo, qué tan densa es la información. Si hay una forma excesiva en la que se está compartiendo imágenes, ¿no? Y que te puede aludir a pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, existen diferentes mecanismos que te permiten continuar con el cifrado, continuar fomentando este tipo de tecnologías, utilizarlas para bien, pero atacar los cons de otra manera, ¿no? Digamos, este debate es un debate que precede a, digamos, la era tecnológica en la que estamos viviendo, pero que, digamos, que siempre, digamos, se va repitiendo como con distintos ropajes, y es un poco esa cuestión de decir, a ver, si yo pongo un policía, digamos, en la era pre, digamos, datos y pre, si yo pongo un policía debajo de la cama de cada uno de nosotros, ¿vamos a estar más seguros o más inseguros en el fondo? Y eso es y de nuevo, vos mencionabas, digamos, algunos ejemplos de cosas que por supuesto no queremos que proliferen e idealmente querríamos que desaparezcan, como por ejemplo gente que tiene algún tipo de vinculación con la pornografía infantil o cosas por el estilo. Pero esas también tenemos que tener claro que son expresiones muy minoritarias de la sociedad. ¿Y qué hacemos? ¿Abolimos la privacidad de todos para ver si en principio podemos terminar con ese flagelo? Ese es el punto. O quizás buscamos otras alternativas que también confíen en la sociedad civil, que de muchas maneras podemos combatir esas cosas malas, pero sin nosotros tener que perder toda nuestra privacidad. Eso me parece que está un poco a la base de lo que vos planteás, ¿no? Definitivamente. Y también creo que otro componente más a la mano de los ciudadanos, porque esto te puedo dar una respuesta de nivel estatal, leyes, marco regulatorio y de nivel ciudadano, ¿no? Yo, Federico, me voy de este podcast, ¿qué me llevo? ¿No? Y yo creo que uno es cultura digital, saber cómo protegernos en el mundo digital y saber las herramientas que hay allá afuera para que yo pueda y los derechos que tengo para yo protegerme, ¿no? Dos, ¿qué tipo de herramientas ofrecen o han privilegiado la seguridad sobre cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué mensajerías instantáneas existen con cifrado de extremo a extremo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre WhatsApp y WhatsApp ofrece cifrado extremo y además encima ha construido otras capas de seguridad para garantizar a sus usuarios que no sean víctimas de un fraude o de un scam, ¿no? Por ejemplo, hay lo que llaman two-step verification, ¿no? De verificación a dos pasos, ¿no? O de repente, si lo activas en tu celular, en tu aplicación, cada cierto tiempo, cada mes o cada 3 semanas, no sé bien, te metes y te vuelve a pedir un código, de manera que tú eres la única persona que lo sabes. Y no sé si lo tienes activado, Federico, y si no, después de este podcast, con mucho gusto te enseño por dónde. O el recibir tu código de forma segura por un mensaje de voz. O sea, han implementado medidas y son algunas que han ido aprendiendo, ¿no? Entonces, mi recomendación uno sería utiliza redes que sean seguras, ¿no? No abras links que se vean sospechosos, ¿no? Si te llega un link de alguien que no conoces con algo, una oferta, ¿no? Te ganaste la lotería, Mercado Libre te está dando un descuento te está regalando una computadora y te entrega mañana a tu domicilio. O sea, cuestiones que se van un poco sospechosas, no. Ahora esto es a nivel individuo. También hay otro momento, la otra capa es a nivel nación, ¿no? Y ahí, ¿qué está pasando en América Latina ahorita? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Pero antes de adelantarme yo más, eh, te lo paso así de vuelta. Sí, quiero volver al tema de América Latina porque están pasando cosas y vos sos, digamos, de las personas más indicadas para contarnos.
Pero antes de eso, una pregunta, digamos, quiero saber un poco tu reflexión respecto de este tema. Vos mencionabas la cuestión no abrir links sospechosos. Yo pensaba el proverbial ya príncipe nigeriano que a todo el mundo le ha ofrecido su fortuna. Y sí, y ese tipo, y tener cuidado, la doble, digamos, tener algún tipo de, como de doble control a la hora de acceder a ciertas cuestiones del banco. Por otro lado, digamos, está la cuestión de la comodidad y a veces, digamos, en dos sentidos. Por un lado, a veces, digamos, es más fácil tener menos controles porque es más cómodo y se vuelve todo más sencillo. Pero el otro lado también, y esto, digamos, por ahí es un poco más profundo, es que a veces la violación de la privacidad de la que somos víctimas, porque bueno, si uno lee las condiciones en las que uno, digamos, descarga ciertas aplicaciones, son totalmente violatorias de nuestra privacidad, eso, digamos, tiene sus ventajas hasta cierto punto. El que, digamos, te tengan tan bien traqueado implica que te ofrezcan servicios que probablemente estás buscando, y ese tipo de cosas. Ese balance, vos cómo crees que se puede manejar? Sí, bueno, no hay pregunta, no hay una respuesta sencilla que te pueda dar a eso. Creo que eso será un producto de una tesis y algo más estudiado, pero para ser simples, ¿no? Me remonto a los datos, ¿no? Hoy en día es muy difícil operar si no estás en un mundo digital, ¿no? Quiero salir y tomar el transporte público, pues miro a mis aplicaciones porque me ayudan, me ofrecen un beneficio, a ver cuál es la mejor ruta para yo desplazarme de punto A a punto B, ¿no? Comienza la pandemia, pues los alumnos empiezan a tomar clases en línea, ¿no? ¿Cómo, cómo fomentamos que pueda yo ir a mi consulta médica, telemedicina? O sea, a lo que voy es, ya estamos tan interconectados que ya se vuelve esencial. O sea, ¿cómo le hago para que no tengan mis datos, para que no sea esa violación? Hay otra serie de recomendaciones ahí de las cuales todos podemos acceder. Una, de bote pronto, es en tu browser, ¿no? En internet, tú puedes limpiar todos estos cookies, ¿no? Y es algo que les recomendaría hacer de vez en cuando. Ahora también hay un beneficio y algo que argumentan ciertos actores de la industria, que es al yo saber tus preferencias, te puedo ofrecer cosas que vayan más afines a ti, Federico, que tienes, eh, eh, que acabas de ser padre, entonces que puedes ver qué tipo de contenido es más ad hoc hacia ti. Entonces creo que son dos caras de una misma moneda y es más bien, yo me enfocaría para qué se usa, más que por qué pasa. Si se usa con una mala intención, ahí sí necesitamos proteger a la ciudadanía. Si se usa para ofrecerle a una señora mejores opciones porque quiere eh, acceder a un servicio médico, adelante, ¿no? O sea, es perspectiva. Sí, sin dudas, y digamos, el balance ahí es como vos decís, bueno, es para escribir varias tesis y es muy difícil, digamos, de encontrar, pero hay como trade-offs que son, y yo, digamos, yo soy de los que a veces se asusta directamente con lo que uno supone que ciertas empresas de tecnología saben de uno. Digamos, la típica discusión, y me imagino que te ha pasado, es cuando uno entra en duda si te están escuchando o no, porque uno, o sea, hay veces que hay cosas que no pone por escrito en ningún lado, que, no, que simplemente conversa con otra persona y casi inmediatamente empezás a recibir anuncios al respecto y eso, digamos, asusta un poco, pero es innegable que también tiene, digamos, ciertos beneficios, como vos decías, que una señora o uno mismo, alguien, una persona pueda encontrar lo que está buscando. Pero bueno, digamos, es algo que da para una discusión grande. Sí, decime. Sí, pero ahí es donde reforzaría, Federico, si ya vivimos en un mundo interconectado y te tienes que comunicar, que las herramientas que utilizas para comunicarte
sean las más seguras, ¿no? Y el cifrado en este sentido hoy en día, quizá mañana hay otro desarrollo, ¿no? Es la mejor alternativa para poder ser parte de una vida democrática, ¿no? Para poder compartir información sin sentirme amenazada. No es la única, hay más, ¿no? Hay diferentes partes, a esto hay que sumarle un marco regulatorio que robusteza, ¿no? Sí, sin dudas, y un poco de eso, digamos, y volviendo al tema del encriptado, del cifrado, como vos nos decías, hay cosas pasando en Latinoamérica, estábamos hablando un poco antes un rato antes de grabar el episodio, que están sucediendo cosas y nos encantaría que nos des un panorama de tal como vos estás viendo la situación y qué están pasando que sea de lo de más interés e importancia. Con gusto. Pues venimos en Access Partnership monitoreando todos los temas de tech policy en la región y hemos identificado una tendencia o un desarrollo, que existe una oportunidad para que el cifrado pueda ser reconocido como legislación de seguridad, ¿no? Dentro de los marcos de actualización que están pasando varios países en América Latina para, de nuevo, actualizar sus normas de ciberseguridad, que se pueda reconocer al cifrado como un derecho. Vemos momentum en países como México, como Chile, hasta cierto límite con Colombia, ¿no? Tenemos a la Alianza para el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe, ACL, es ACLAC, envió una carta a ambos congresos, esto México y Chile, pidiéndolos que incluyeran el cifrado en los nuevos proyectos de ley de ciberseguridad. Y esto, si bien no pasa, sí siento un precedente en la región. Y si los veo por separado, y me enfoco un poco en Chile, para empezar, Chile es un gran ejemplo regional de cómo existe una creciente visibilidad de la privacidad digital como un derecho humano en la sociedad. Por ejemplo, como sabes, hace unas semanas tuvieron su referéndum para la nueva constitución, la cual, si bien se rechazó el proyecto, yo quisiera enfocarme en un artículo que traía, que habla sobre la protección, promoción y respeto de los derechos de los ciudadanos a la intimidad, a tener mi privacidad, ¿no? Y, y a la hora de la consulta para formar este artículo, la Constitución, ¿no? El Congreso Constituyente, se presentó una iniciativa que, si bien no prosperó, denota la visibilidad y la importancia de estos temas. Y eso era que se pedía incluir el derecho general al cifrado como un medio legal y técnico para proteger la seguridad digital. Yo quiero estar protegido, dame esa certidumbre de que puedo estar protegido. Entonces, si bien la Constitución fue rechazada, esto representa un buen paso para dirigir la conversación sobre derechos de la privacidad, sobre los beneficios del cifrado en una dirección positiva. Luego tenemos México, ¿no? Donde también se ha enviado, como mencionaba, una carta al Congreso, se están discutiendo en la actualización a la Ley General de Ciberseguridad, ¿no? El crear una ley. Hay diferentes proyectos en el Congreso de diferentes partidos. Y si bien tienen diferentes enfoques, ¿no? Unos más de derecha, otros más de izquierda, etcétera, todos coinciden en que debe de haber una regulación. El hecho de que haya apoyo de ambos lados del espectro, uno, te denota momentum, ¿no? Porque si bien no se puede avanzar en temas donde está muy polarizado, este es uno de los pocos temas donde se puede avanzar y hay que hacerlo de una forma que permita a varios actores de la sociedad estar involucrados en esas conversaciones para que, como estamos discutiendo ahorita, cuáles son los pros, cuáles son los cons, necesitamos eso en una vida democrática. Y por último, en Colombia, rápidamente quisiera destacar el decreto
008, que es del Ministerio TIC, que habla de una hoja de ruta de digitalización y automatización de procedimientos y cita la responsabilidad de garantizar conexiones seguras. De yo como Estado te tengo que ofrecer conexiones seguras para que tú puedas tener un certificado digital, una identidad digital, ¿no? Ya en varias partes del mundo estamos viendo que tienen licencia para conducir digital, ¿no? Piensa en todo el gobierno digital, ¿no? Y por último, más allá de países, hay un fuerte momentum a través de asociaciones en América Latina, no las olvidemos, ¿no? Mencioné a la Alianza del Cifrado, pero también tienes organizaciones de la sociedad civil como Red de Derechos Digitales, Social TIC, Linterna Verde, que a menudo destacan la importancia de la privacidad de las comunicaciones. Entonces, si combinamos todas estas piezas, quizá hay un buen momentum para generar estos debates, para invitar, ¿no?, a diferentes partes, porque en tanto sigue pasando todo lo demás, ¿no? La economía, la situación geopolítica, la inflación, etcétera. Esto es algo que ya nos atañe hoy día a día, que hoy puedo ser hackeado, que hoy tú puedes ser hackeado y hay que forjar estos marcos. Hay un filósofo que se dedicó a temas de la religión, no sé si sigue vivo, se llama Alvin Plantinga, que él decía un poco a modo de chiste, que todo el mundo creía en Dios hasta que los filósofos se empezaron a dedicar a probar la existencia de Dios. Ahí la gente dejó de creer. Y digamos, la metáfora tiene que ver con lo siguiente, sobre todo vinculado con la encriptación. ¿En qué sentido, dado que la encriptación es una tecnología, en qué sentido agregaría algo de valor que los gobiernos regulen la encriptación de alguna manera? Entiendo, por ejemplo, que la utilicen para protegerse, para, como vos decías, garantizar que, por ejemplo, una licencia de conducir ya virtual sea correcta y le llegue a quien le tiene que llegar y ese tipo de cosas, pero la regulación de cómo la encriptación se usa más bien en el sector privado, digamos, ahí ¿cuál sería el valor agregado de tener un marco regulatorio para eso? Pues sí, es muy pertinente lo que preguntas. Creo que hay tres diferentes formas que te puedo contestar esto. Primero es la certidumbre, ¿no? Tú como empresa privada quieres operar en un mercado donde tengas la certidumbre de que el día de mañana no te vayan a cerrar, ¿no? O sea, es parte de poder operar y el ease of doing business, como dicen por acá. Entonces uno genera certidumbre en tener marcos regulatorios, ¿no? Dos, te puedes meter a una conversación sobre secretos comerciales, ¿no? Y yo mi algoritmo que utilizo en el mundo digital, o yo soy una empresa farmacéutica y tengo patentado X o Y, entonces necesito marcos regulatorios que me permitan operar en un contexto y sea a tal punto uno que dije, ¿no? Certidumbre, ¿no? Y qué tipo de mecanismos puedo yo emplear como empresa para prevenir que esto pase y para que tenga comunicaciones seguras, ¿no? Y tres, lo vería más desde un efecto hacia abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Hacia la ciudadanía, ¿no? El que yo tenga marcos seguros como empresa, el que yo tenga comunicaciones seguras, me permite operar en un entorno donde si todos estamos en comunicaciones seguras y todo, pues no hay ataques, ¿no? Y la ciudadanía y el consumidor puede utilizar tus productos Bit, Mercado Libre, ¿no? De una forma en la que yo sea, o sea, incentiva la actividad económica, porque hay un marco que protege. Clarísimo. Y Amel, antes, dos consultas antes de dejarte ir, o sea, me quedaría hablando con vos todo el día, pero sé que estás ocupada, entonces ojalá que haya oportunidad en el futuro para seguir conversando de este y muchos otros temas más de los cuales podemos hablar contigo. Pero
A ver, por lo que decías, y si entendí bien, en Latinoamérica estas cuestiones están en ciernes aún. ¿Hay algún ejemplo a nivel mundial que vos puedas traer que digamos, que tampoco se pueda, no digo para copiarlo, porque muchas veces estas cosas no se pueden copiar al pie de la letra, pero digamos, sobre todo de algún tipo de entorno regulatorio para la cuestión de encriptación que vos creas que es positivo, del cual podríamos aprender? Pues sí, hay varias, o sea, creo aquí, y aquí me gustaría aludir a cómo va conectado con la democracia, ¿no? Entonces, en tanto tengas una sociedad democrática donde se respeten la libertad de expresión, y mucho se ha visto esto en, por ejemplo, en contextos europeos, ¿no? Países europeos donde se provee de las herramientas para que tú puedas utilizar este tipo de mecanismos, ¿no? Y este tipo de herramientas. Entonces, por ahí sería parte de mi respuesta. Por el otro sería, aún hay mucho que hacer, ¿no? Si bien ya se ha generado marcos, tienes la GDPR, ¿no? En Europa, y en otras partes, ¿no? Se está discutiendo una ley federal de privacidad en Estados Unidos, ¿no? Como sabes, California es quien ha liderado en esta materia, pero ahora lo están platicando para hacerlo a escala global. Entonces, la tendencia va hacia allá, ¿no? Y es más bien nosotros qué podemos aprender de estas economías como latinos, pero también cómo lo adecuamos a nuestro contexto, porque no son las mismas necesidades. O sea, el autoritarismo, ¿no? Y otros temas que son muy propios de la región. O sea, ¿a qué voy? No es un copiar y pegar. Hay que ser muy delicados en adecuarlo al contexto latino. Creo que esta conversación ha tenido una densidad importante, así que antes de dejarte ir me gustaría pedirte un poco, y sé que es una pregunta, es un pedido difícil, pero un poco que nos hagas la síntesis y así como los highlights de lo que conversamos hasta ahora, con qué, digamos, puntos claves a tu manera de ver se tiene que quedar quien nos escuchó. El otro día escuché a alguien decir en un evento que hoy no podemos hablar de transformación digital, de desarrollo económico, de innovación, de inclusión o de bienestar social, sin hablar de un tema tan crucial como es la ciberseguridad y como es la privacidad. O sea que hoy no puede haber todo lo que hay si no existe un marco que a ti te garantice que puedas operar de forma segura, en un contexto sano, donde mi seguridad digital, donde mis derechos se respeten. Entonces, es correcto, debemos operar en un entorno y trabajar para un entorno, y esto se puede hacer desde las recomendaciones puntuales, ¿no? El utilizar comunicaciones. Si vas a usar una plataforma de comunicación, utiliza una que sea una plataforma segura. Y dos, desde el marco regulatorio, ¿no? Que era lo que hablábamos, y el momentum que hay en América Latina, y poder colaborar con autoridades, exigirle a nuestros legisladores que necesitamos este tipo de herramientas. Y todo se conecta al final del día, ¿no? Entre mayor certidumbre y mayor seguridad, mayor crecimiento e innovación, ¿no? Mayor respeto, mayor institucionalidad, vida democrática, etcétera. Y Amel, la verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que sos una persona muy ocupada, así que valoramos muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. Y bueno, por supuesto nos encantaría tenerte en el futuro porque hay muchos temas de los que podemos seguir hablando. No, muchas gracias a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando hoy. Si requieren mayor información sobre este tema u otros, nos pueden buscar a mí, a Rodrigo, Access Partnership. Federico, creo que dejarás ahí los datos de contacto, ¿no? Y encantada, una gran oportunidad, y sabes que te tenemos mucho afecto. No, igualmente, bueno, a todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcasts. También se pueden suscribir al canal de YouTube de Somos Innovación. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte.
Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.